Hola, ¿qué tal? El día de hoy mi compañero Gelmo Bonilla y yo, Janet García, vamos a estar comentando algunos puntos importantes del texto Globalización, rendición de cuentas y gobernanza educativa, análisis de un fenómeno. Este texto es escrito por los académicos españoles Berger y Parceriza, eh, redactado en el año, publicado en el 2018 por la revista Conciencia Social. Los contenidos que vamos a ver a continuación. Primero va a ser teorías de la difusión política, es una síntesis que mi compañero a continuación nos va a presentar. Rendición de cuentas, algunos factores que influyen para ejecutar estas teorías, estos modelos y algunas conclusiones. Bueno, cedo la palabra a mi compañero Helmo. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Puedes cambiarla. Exacto. Gracias. Eh, bueno, el texto menciona que, pues, desde luego, este homogenización o globalización de las agendas educativas es promovido por organizaciones internacionales y desde luego intereses privados, ¿no? Sin embargo, en el análisis de la lectura, de la literatura sobre el tema, se abordan desde luego desde diferentes perspectivas teóricas, ¿no? Y esto nos da a entender que si bien la lógica del modelo neoliberal está presente, no es el único factor que interviene en la difusión de las políticas, en este caso educativas, ¿no? A continuación, presentamos la siguiente tabla incluida en el mismo artículo que sintetiza de manera breve y ilustrativa las distintas teorías, ¿no? que hacen el análisis de este fenómeno, los mecanismos de los que se valen, la tipología de estos mecanismos y desde luego la naturaleza de estos mecanismos, ¿no? En primer lugar tenemos el racionalismo, ¿no? La perspectiva teórica racionalista. Y cuyo mecanismo es la elección racional, ¿no? Esto quiere decir que esta teoría presupone, ¿no? que esta globalización funciona como un foro de discusión abierta. Quiere decir que los distintos gobiernos eh, observan las políticas educativas de sus homólogos y toman lo mejor de estas para aplicarla en sus contextos locales, ¿no? Por otro lado, está el modelo del neoconstitucionalismo. La teoría racionalista en este sentido es incompleta porque no considera que muchas veces los gobiernos adoptan, ¿no? las políticas educativas del exterior como una forma de obtener legitimidad con sus homólogos, ¿no? con otros países, para vincularse con una agenda internacional o para establecer alianzas, ¿no? Muchas veces comerciales o de cualquier otro tipo con otros países, ¿no? O para dar la impresión que están alineados, ¿no? Con ciertos valores promovidos, ¿no? Por ciertas agendas políticas. En este sentido, ¿no? Podremos decir que el enfoque neoconstitucionalista quizá completa la parte, ¿no? que le falta al racionalismo. Por otro lado, tenemos el modelo de la economía política internacional, cuyo mecanismo describe el mecanismo de las causas económicas, ¿no? de la adopción de estas políticas. Señala principalmente que se debe a presiones políticas y a la necesidad de competir en un mercado global, ¿no? En este sentido, hace referencia a la llamada economía del conocimiento. Este mecanismo es de tipo material, pero también cultural, y su naturaleza es entre global y nacional. En este sentido, es la teoría, ¿no? más materialista de explicar el fenómeno. Y por último tenemos a la teoría constructivista, ¿no? Que propone que la adopción o la difusión de ciertas políticas educativas no es otra cosa que un proceso, ¿no? En el que se ponen de relieve estrategias discursivas como la persuasión, la creación de significados y la diseminación de buenas prácticas, ¿no? o ideales
este mecanismo es de tipo cultural, pero también material, lo que quiere decir que las distintas ONGs o intereses privados o organizaciones internacionales en realidad están en una especie de campo de las ideas, ¿no? En el que intentan a través de distintos mecanismos volver de sentido común sus procedimientos, ¿no? Eh, en ese sentido, su naturaleza es en parte global, pero también nacional. Eh, Esas, por otro lado, esas cuatro son los mecanismos y, a través de los cuales se difunden distintas políticas del ámbito educativo, ¿no? A continuación, mi compañera les va a hablar de el siguiente tema, ¿no? Que está profundamente relacionado con este. Muy bueno. A partir de eso podríamos determinar que existen distintos factores de la difusión ay, perdón, se me olvidó La rendición de de la, cuentas. sí, la rendición de cuentas a partir pues, de estas políticas neoliberales, ¿no? Que surgen de la globalización. La primera de ellas, el primer factor es innovaciones metodológicas y técnicas, que a grandes rasgos podríamos determinar que es un avance en las pruebas estandarizadas y en modelos de medición de aprendizaje, como lo podría ser la prueba PISA o el TIMSS o el PIRLS, y estas a su vez tienen implicaciones en las que convierten los resultados de este aprendizaje en el principal indicador de la educación, ¿no? De la calidad educativa. Y bueno, pues algo que se plantea en el texto es que es una condición necesaria esta innovación para el desarrollo de sistemas, ¿no? Que dé resultados muchísimo más satisfactorios y precisos. Y también de alguna forma la adopción de este sistema deviene de una pieza fundamental, estratégica para abonar a este sentido de competitividad. Y pues también, ¿no? Se naturaliza que pues estas innovaciones tecnológicas, estas pruebas estandarizadas van a funcionar para determinar de manera general la calidad de la educación. Una cuestión problemática o que ignora estas innovaciones metodológicas y técnicas es que no toma en cuenta indicadores que son más complejos de estandarizar, como sería el contexto o el proceso educativo, la pedagogía, el desarrollo docente, eh, vamos, las necesidades de cada contexto. Ese como un primer factor. Por otro lado, tenemos también la globalización y la competitividad económica, ¿no? En este sentido, pues la educación dentro de estas lógicas se va a concebir como clave para el crecimiento económico y su importancia en la inserción en el mercado laboral. Bueno, entonces, dentro de esta lógica, una implicación sería que la escuela, las instituciones educativas se van a entender como un motor de competitividad nacional. Entonces, en estos espacios, la adquisición de aptitudes y de competencias van a estar alineadas o van a corresponder más bien a las demandas del mercado laboral. Y también algo que se podría agregar, ¿no? Es que abona a esta noción de que la escuela, a partir de estas lógicas, pues va a ser el lugar, ¿no? En donde se va a aumentar, eh, donde el Estado pueda aumentar su competitividad o subir pues, cómo podría decirlo? Pues Subir sus indicadores sus macroeconómicos, ¿no? indicadores, sí, exactamente, ¿no? Entonces es un lugar en donde se va y donde se va a abonar pues a las lógicas del mercado, ¿no? Por otro lado, tenemos la NGP, que es una nueva gestión pública. En este paradigma se trasladan las lógicas empresariales al sector público, ¿no? Desde el vocabulario que se utiliza actualmente para determinar, ¿no? El modelo por competencias, la eficiencia, la autonomía, el control por resultados, las áreas de oportunidad. Y bajo este nuevo paradigma, pues se va a legitimar una política a bajo costo. ¿Qué quiere decir que se va a legitimar a bajo costo? Pues que es muy rentable para la política porque transmite a los ciudadanos el mensaje de que en efecto se está haciendo un esfuerzo un esfuerzo arduo, porque se está trabajando para el cambio educativo, y este cambio educativo pues obviamente se va a trasladar a mejoras
sociales y económicas, pero es más bien de índole discursiva, ¿no? Por eso se dice que es a bajo costo. Y pues plantea unas nuevas formas de liderazgo gerencial, ¿no? Gerencialista. Por otro lado, también tenemos las agendas globales, que es pues, la vinculación de reformas educativas internacionales, autonomía escolar y currículos basados en estándares. ¿Cuáles son las implicaciones de esos currículos basados en estándares? Pues es que esta refuerza la idea de que, eh, perdón, de que más autonomía implica mayores exigencias de evaluación externa. Las, las evaluaciones externas que corresponden a ideas generales de una forma pues, de estandarizar, ¿no? De una homogenización de la educación, pues van a corresponder en realidad, pues no a necesidades particulares, sino a, no sé, pongamos por ejemplo el Common Core Standard, y van a establecer estándares básicos comunes, ¿no? Que van a intentar homogenizar el proceso educativo, ¿no? Y ahora, pues las evaluaciones que son de índole externa van a devenir como una herramienta de los gobiernos, una herramienta principal para determinar si las escuelas y las instituciones cumplen con las expectativas de aprendizaje de eh, de estas evaluaciones, perdón. Bueno, y por último tenemos la industria educativa y, ay, perdón, no alcanzo a leer qué dice. ¿Industria educativa y qué? Ok, bueno. Tenemos entonces, es la descripción, ¿no? La expansión de empresas privadas que van a intervenir en el proceso educativo. ¿Y cuál es la implicación? Bueno, genera un mercado lucrativo que promueve activamente la expansión de la rendición de cuentas. En el texto se menciona y también hay literatura ahí que pues actualmente no tenemos eh, pues un agente muy activo en la propagación de estas formas, ¿no? De homogenizar, de contabilizar el desempeño de las escuelas. Ayuda a legitimar, ¿no? Actualmente hay un gran mercado educativo es un gran nicho actualmente de mercado que va en alza, en donde a partir de la realización o la generación de pruebas estandarizadas se van a ofrecer recursos, vamos, desde talleres, desde libros, para intentar de alguna forma corregir, ¿no? Corregir estas problemáticas. Pero pues es un mercado redondo, ¿no? Estas pruebas estandarizadas obviamente tienen un costo y ahora que si tú quieres mejorar, pues tienes que invertir para solucionar aquello que resulte rezagado. No sé qué más podríamos agregar aquí en este espacio, pero a ver, Helmut, ¿te gustaría agregar algo respecto Ah, a estos sí, factores? ah, pues podría agregar solamente la cuestión de agendas globales, Ujú, que desde luego se promueve, ¿no? Como un objetivo desde distintas organizaciones internacionales, ujú, que las escuelas vayan adquiriendo poco a poco autonomía, ¿no? Eso, ese carácter autónomo, ¿no? De las instituciones, tanto en currícula como en métodos pedagógicos, vuelve necesario la rendición de cuentas, ¿no? De hecho, se puede sintetizar en la siguiente frase, ¿no? A mayor autonomía de la institución, mayor debe ser la rendición de cuentas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tú como institución puedes tener toda la libertad de currícula, de metodología, siempre y cuando cumplas con los cumples con estos estándares factores. marcados, ¿no? Por los Ujú, distintos eh, formas por las distintas pruebas estandarizadas, ¿no? Creo que es ujú. lo único que agregaría. Pues una vez resumido, por así decirlo, el contenido, ¿no? del artículo, eh, me gustaría pues me gustaría que iniciáramos pues una Ujú. pequeña sección de conclusiones a manera de reflexión y de problematización. Te cedo Muy la bien. palabra. Bueno. Bueno, el texto por ahí menciona que el Estado no puede evitar estas presiones globales de cambio, ¿no? Para empezar, pues porque el hecho de estar en los rankings,
de sentirse en pares con otros países, pues va a tener que ceder, ¿no? En cuanto a políticas. El texto, no sé si de forma un tanto idealista, plantea que en los estados o la institución o el país pueden torcer y transformar las presiones ejercidas para adaptarlas a propósitos y oportunidades nacionales. Creo que por ahí en otro apartado se sugiere, ¿no? Una especie de combinación entre la teoría constructivista y creo que es la neoinstitucional, corrígeme si me equivoco, plantea algunas, La racionalista, más bien la la racionalista. racionalista, sí, y la constructivista, sí, ¿verdad? Sí, que por otro lado son las más idealistas, ¿no? Idealistas también, ¿no? Entonces, en realidad, pues no se plantea ahora sí que ni una hipótesis de cómo se podría llevar a cabo esto. A lo mejor podríamos tomar como ejemplo, no sé, el ejercicio de la nueva escuela mexicana al intentar plantear algunas directrices o que son muy marcadamente Neoliberales. antineoliberales, ajá, ¿no? A lo mejor, no, a lo mejor nada más de manera discursiva, pero dentro de sus planes de estudio, pues intenta de alguna forma emanciparse de estas lógicas, ¿no? Y a lo mejor en el plano real podría mencionarse, ¿no? Como estas pruebas, como la enlace, ¿no? Enlace cuyo ejercicio, ¿no? Provenía de un montón o nos hacía tener un montón de problemas de índole de la corrupción, ¿no? Sabemos que, sabemos que dentro de estas pruebas, en el enlace había un motivo económico o había, ay, ¿cómo se llama? Un incentivo, perdón, un incentivo económico para alumnos, para escuelas, para los mismos docentes, que a partir de ese desempeño de esta práctica, de esta evaluación, pues ibas a tener, ¿no? Se emancipa de ese tipo de diálogos también el hecho de que la prueba de PISA tampoco se realiza de forma como obligatoria, ¿no? Para mí eso a lo mejor es un ejercicio que no, todavía no es tan pensable en otros países. Tú que tuviste la oportunidad de analizar el sistema educativo de Estados Unidos, ¿qué podrías comentar al respecto? Ah, claro, y precisamente eso se conecta con uno de los puntos que anoté, ¿no? Sobre la desigualdad educativa, ¿no? Eh, pues la literatura como que tenemos disponible, ¿no? Sobre el análisis del modelo educativo norteamericano, donde desde luego el modelo neoliberal está todavía más arraigado en la política, en la manera de hacer política pública. Eh, pues presenta como principal problema precisamente la desigualdad educativa. Por ejemplo, ¿no? Las pruebas estandarizadas tienen un peso demasiado fuerte, ¿no? Se podría decir en cierto modo que estas pruebas son una manera de competir por recursos federales, ¿no? Cada distrito escolar y cada estado, al presentar sus resultados, están o dependen o más bien condicionan los recursos que van a recibir, ¿no? De tal modo que a mejores resultados, mayores recursos. Esto, en vez de solucionar el problema de la desigualdad, lo vuelve más grande, ¿no? O lo acentúa. Es decir, que las escuelas que tienen peores resultados, que en teoría necesitan mayores recursos, son las que terminan obteniendo menos recursos, ¿no? Como lo digo, ¿no? Acrecentando la desigualdad Sí, educativa, ¿no? Eh, pues por sí, a otro ver, lado, ¿no? El establecimiento de pruebas estandarizadas tan rígidas, eh, creo que son hasta 5 pruebas al año, hace que los mismos trabajadores de la educación, los docentes, centren la mayoría de sus esfuerzos en la prueba misma, ¿no? En el examen, dejando de lado quizá procesos educativos y modelos pedagógicos completamente pasados desapercibidos, ¿no? Porque están concentrados en la prueba, las pruebas.
¿Por qué? Porque su financiación depende de eso, ¿no? En el artículo que revisaba, ¿no? Hacía un análisis o una revisión de las estadísticas y, por ejemplo, en el estado de Chicago, ¿no? Los directores, que por otro lado, pues básicamente son directores ejecutivos, ¿no? Como CEOs de las escuelas. eh, Dedican un 60% de sus actividades de gestión precisamente a la evaluación de los maestros en cuanto a las pruebas estandarizadas, ¿no? Entonces, priorizando eso, se dejan de lado la mayoría de cuestiones fundamentales de los procesos educativos, ¿no? Solamente por cumplir con las pruebas, ¿no? Y otra nota que tenía por ahí, precisamente es un señalamiento a ese mecanismo de rendición de cuentas por resultado. El mismo texto, ¿no? Tú comentabas que señala que hay otros modelos, hay otros, pues sí, modelos de rendición de cuentas que no son basados precisamente en resultados, ¿no? Ujú, Que son más bien procesuales, ¿no? Por ejemplo, el que analiza la pedagogía, la formación y el desarrollo profesional de los docentes, ¿no? Pues quisiera ponerlo de relieve, puesto que estos pues, exámenes estandarizados se centran solamente en el resultado, ¿no? En lo que sucede después del proceso educativo, ¿no? Una prueba de otro tipo analizaría o se preocuparía por el proceso mismo de la educación, ¿no? En una mejora constante en vez de solo centrarse en los resultados, que por otro lado, aunque son números fáciles de manejar, son fácilmente manipulables para que no representen precisamente la realidad, ¿no? Eh, sí. Sí, bueno, respecto al primer punto, por ahí me llega la pregunta, ¿no? ¿En qué medida una institución puede deslindarse de estas lógicas si requiere de esa inyección económica, de ese recurso económico que solamente le va a ser provisto, perdón, si tiene un buen resultado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el docente va a poder ejercer una práctica, pues ahora sí, pedagógica? eh, sin necesidad de obedecer necesariamente pues a estas necesidades de índole neoliberal, ¿no? Entonces, pues es una pregunta bastante complicada, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer si necesitas de esos recursos? ¿Cómo te vas a salir de esa lógica, ¿no? ¿Cómo, pues ahora nada más queda plantearnos, ¿no? Unas sí. alternativas en la rendición de cuentas. Sí, Eh, en el caso del modelo norteamericano, pues está, el modelo es así, ¿no? Está ampliamente, no hay manera de escapar a esa lógica, ¿no? En el Ujú. caso de México, pues ya se ve como un horizonte Un diferente, ¿no? horizonte. Sí, 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 Ajá, pues, pues está complicado, ¿no? Cuando ni siquiera, eh, pues en el discurso, al menos aquí a nivel discursivo, ya hay, pues hay un horizonte, ¿no? Como dices, pero en Estados Unidos es algo claro, impensable, ¿no? Incluso pues ahí como los móviles ideológicos no te van a permitir pensar otra cosa que no sea dentro de estas lógicas. claro. Ya, bueno, si no quieres agregar nada más, por último, ¿no? Quisiera cerrar como poniendo hincapié en que desde luego las pruebas estandarizadas, los exámenes funcionan, son difundidos también porque son baratos, ¿no? Resultan una manera eficiente de rendir cuentas, precisamente sin gastar muchos recursos, ¿no? Entonces, estas alternativas que intentamos pues señalar, ¿no? Que son necesarias también deberían ir de la mano de una iniciativa, pues desde luego en infraestructura y también presupuestal, ¿no? Entonces todo cambio, desde luego empieza con la voluntad política de cambiar las cosas, ¿no? Pero también debe ir acompañado con estas nuevas formas, ¿no? De rendición de cuentas, acompañados a su vez de infraestructura y un buen presupuesto encaminado a que se realice, ¿no? Aunque sea complejo y menos barato que una prueba estandarizada. Eso es como lo que agregaría ya para despedirnos, ¿no? Sí, bueno, igual, sería todo por el momento. Algo más, creo que abarcamos aquí lo suficiente. Se deja aquí la referencia y nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches.